más grandes revolucionarios del teatro italiano. Aunque no quisiéramos mucho nombrar hoy a Peter Sonti, es necesario para poder entender los principios del drama y de esa manera poder entender a nuestro maravilloso autor. Sin más preámbulos, ganador del Premio Nobel en 1934 y nacido en 1867 y fallecido en 1936, el día de hoy hablaremos sobre Luigi Pirandello, autor de 6 personajes en busca de un autor y Esta noche se improvisa, además de otras cuantas obras maravillosas, novelas y poesías que enriquecieron la literatura italiana y además el mundo del teatro. Bienvenidos. La obra se desarrolla con la entrada del personaje Dr. Infus, quien pretende dirigir una obra improvisada usando un texto de Luigi Pirandello. Pero sus actores luchan por no ser un espectáculo y querer ser personajes de la obra. Discuten con el director, el Dr. Infus, y tras un breve acuerdo inicia la representación de una típica familia, conformada por una pareja de esposos con 4 hijas. El conflicto se desarrolla en el interés de la pareja por casar a alguna de sus hijas con uno de los 4 militares. Durante la obra podemos evidenciar que el esposo traiciona a su señora con una cantante de cabaret. Sin embargo, aunque el hecho dramático suele ser muy interesante, el verdadero conflicto que pone Pirandello en tensión es el de los actores en una crisis por representar y seguir indicaciones. Es así como la obra se ve interrumpida por las mismas inquietudes de los actores en su rol de improvisar y no seguir al pie de la letra lo que ya han pactado con el director, llevándolos a tomar la decisión de prescindir de él y de su equipo técnico. Finalmente, el elenco descubre que aún sin director, estos siguen aplicando las indicaciones del Dr. Infus. Bueno, bienvenidos nuevamente a este su espacio, Viajando por la mente del autor. Esperamos que hayan disfrutado este pequeño resumen de pues la obra Esta noche se improvisa de Luigi Pirandello. El día de hoy les hemos traído un especial invitado. Él es Daniel Bermúdez, es actor, estudiante del arte dramático también y un aficionado de Peterson. Él va a estar acompañándonos en esta conversación y en este diálogo acerca de qué es el drama y cuáles son los principios del drama y por qué Pirandello decide romper y no seguir directamente la línea dramática. Bienvenido Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Primero que todo, muy buenos días para ellos, para ti. Agradecido con este espacio porque creo que es importante para analizar a los autores y el drama actual que nosotros vivimos, la crisis del drama que tanto se nombra. Claro, y antes de que entres en materia, quiero recordarles a nuestros queridos televidentes que la próxima semana estaremos lanzando un podcast analizando más a profundidad todos estos autores del arte dramático para que no se lo pierdan en todas nuestras redes sociales. Continúa, Daniel. Claro que sí, yo creo que en un primer momento, analizando un poco a Cesondi y con base a los postulados a los cuales irrumpe el drama, Luigi Pirandello nos muestra y nos abarca un montón de ideas que es el nuevo teatro en Italia, ¿no? Entonces yo creo que voy a nombrar especialmente algunos postulados que son en obra del drama y cómo Luigi los interrumpe. Entonces, por ejemplo, en un primer momento, Sondi irrumpe como en el drama, es una entidad absoluta que tiene que verse despojado de cuanto le es ajeno, no conoce nada fuera de sí mismo. Es decir, la obra está ahí, pero Luigi lo irrumpe con estados que están fuera de la escena, ¿sí? Claro, cuando, digamos que poniéndolo en un contexto más claro, digamos también para nuestros televidentes, cuando tú te refieres a eso es a que, digamos, está Luigi haciendo su puesta en escena, pero además interfiere el público, ¿sí? ¿Es a eso? ¿O a qué te refieres exactamente? Más allá de que irrumpa, porque creo que es otro de los postulados que él dice, es más allá de eso el contexto de la obra, es decir, los personajes tienen un contexto previo al que ya vienen. Claro, porque además los que aparecen en el público, según entiendo, son actores también, ¿no? Exacto, sí, justamente en la obra irrumpen, pero todo tiene un contexto fuera de la obra, ¿sí? Si nos cuentan algo, digamos que ya rompen esa idea Claro. del texto. Sí, claro, y te entiendo porque también digamos que en Esta noche se improvisa pasa mucho, ¿no? Y también en seis personajes en busca de un autor, que es realmente la crisis del actor, ¿no? Estamos viendo una cosa que realmente antes no habíamos visto en el teatro porque se contaba la historia de otro y no la historia del actor, que es a lo que vamos.
Ok. Sí, yo creo que además de eso, el segundo postulado que nos nombra Sondi, y es justamente que el dramaturgo no interviene en la escena. Pero acá Luigi Pirandello lo hace evidente con 6 personajes, y aquí también, y es que por medio de los personajes él da un punto de vista y da esa construcción al Un personaje. punto de vista personal. Exacto, justamente claro. El director interviene en todo momento. En 6 personajes, por ejemplo, él está detrás del director, y aquí también lo vuelve a hacer, detrás. Claro, que justamente eso es lo que lo hace una persona revolucionaria y lo hace atentar en contra del drama, como lo dijeron en su época también, ¿no? Porque no es usual esto, no es usual que uno escuche lo que quiere decir el autor tras el personaje. Exacto, justamente. Claro. Yo creo que otra de las características que Sondi nombra es justamente el espacio. Luigi Pirandello rompe con eso porque lo que tú decías al principio, sale de la escena, interviene automáticamente con el espacio, con, en este caso, el público. Entonces es uno de los postulados que él dice que, por ejemplo, es la forma del escenario que se dota, por ejemplo, en la Edad Media, en el periodo clásico. Escenarios renacentistas, esos escenarios que estamos acostumbrados a ver en la comedia del arte, que incluso también es italiano. Exacto, justamente. Y él rompe automáticamente con esa, por así decirlo, pared que divide la escena del público, y él transgrede por medio de los actores allá a ese espacio. Bueno, antes de esto quiero invitarte, Daniel, también a que pongamos, ahora mismo vamos a estar pasando un video de cómo Luigi Pirandello hace para estar él también en escena y poder hablar a través de los personajes. Entonces vamos a ir a ese pequeño corte del video y ya regresamos. At the moment, we're here on our own and the public doesn't know about us. But tomorrow you will present us in whatever way you choose, I suppose. But wouldn't you like to see it explode into life as it really is? Yes, of course. There's nothing I'd like more than I can use as much of it as possible. Then persuade my mother to leave. No! No, don't do it! Don't let her do it! Not only doing it for me to watch, only for me to see. I can't bear it! I can't bear it! But if it's happened already, I can't see the objection. No! It's happening now! It will! Ustedes déjenos saber a través de nuestras redes sociales qué les ha parecido pues esta pequeña escena y este pequeño fragmento de Luigi Pirandello interactuando en escena con sus 6 personajes. Bueno, ahora sí, Daniel, continuemos. Sí, claro. Bueno, para cerrar un poco este ciclo y terminar de analizar un poco el tema de Luigi Pirandello en la transgresión del drama, yo creo que es importante nombrar 3 puntos fundamentales que, por ejemplo, que dice Sondi, dice que siendo todo el drama en sí mismo, su tiempo será siempre el presente. El transcurso del tiempo en la obra no lo transgrede, y es una característica que deja el drama, porque ahí es donde radica como todo ese presente de los actores en ese momento. No transcurre del pasado, sino que vienen en ese momento y actúan su presente. Claro, yo entiendo, pero digamos que este punto me causa un poco de confusión, no sé si usted nos lo podría aclarar, y es el tema de cómo es esto del presente. O sea, si a veces de pronto recurrimos a algún recuerdo de alguno de los personajes y viajamos hasta allá porque los actores nos llevan hasta ese viaje, ¿cómo se mantiene esto del presente? ¿O cómo se mantiene ese pasado, pues? Para responder un poco, citemos un poco el ejemplo de Chekhov. Chekhov utiliza el tema de recordarle a los personajes que viven en un pasado que no está presente en la obra, sino en sí lo que quiere ser Luigi Pirandello es actuar la situación en ese momento. No hay ningún recuerdo, es la situación de los personajes en ese momento, en esa crisis, en representar algo. Es la crisis actual que ellos viven en la escena del teatro, justo en la obra de Luigi Pirandello, para ser más exactos. Como segundo punto, yo creo que ahí está el conjunto del drama que se deriva en suma de su origen dialéctico, es decir, el yo épico que tanto se nombra en la Grecia antigua. Entonces, sí, claro, el Aquiles, el Edipo, la Antígona, que es como que todo gira en torno a ese ser épico y todo pasa por una razón de ser. ¿En Pirandello no se cumple este argumento? No se cumple justamente. Luigi irrumpe, digamos que de cierto modo, esa visión, porque en algún momento juega el director, pero también juegan los personajes, pero también el público y también todo el pensamiento del mismo director. Claro, como un cambio de focos constante, o sea, como que a veces el protagonista puede ser el director, pero en otro momento el primer actor, o en otro momento Zampoña, ok. Exacto, justamente, entonces ahí hay un constante flujo de los personajes en donde no solo
el yo épico, que es un solo personaje, vive por la obra, sino que están totalmente todos. Claro. Exacto. Y por supuesto, obviamente, recordar más adelante en el podcast se hará más evidente en corrientes artísticas y todo, más aquello se profundizará, pero es importante aclararle a los televidentes que justamente este análisis se hace porque Luigi Pirandello instala un nuevo pensamiento de teatro que se llama metateatro, en donde está el origen, pero también está abarcando la vida interna de los personajes. Hay algo interno dentro de ellos. Claro, que es como si fuese un teatro dentro del teatro. Exacto, justamente claro. Hay unas situaciones internas ahí. Daniel, le propongo que pues dejemos simplemente insinuado esto de metateatro para poderlo desarrollar mucho más en el podcast, que obviamente seguimos invitando a nuestros televidentes a que sigan este podcast y sigan esta historia de Luigi Pirandello, porque es un autor del que hay muchísimo que aprender y con el que podemos comparar y entender muchísimas de las corrientes pues modernas que vienen de aquí en adelante. Muchas gracias a usted por haber venido, por haber aceptado nuestra invitación y gracias a ustedes por estar conectados siempre con nosotros. Recuerden que estuvimos en Viaje a través del autor.